Muy buenas tardes para todos. Qué rico que ya veo mucha gente empezando a conectarse. Seguimos con nuestro ciclo en el que estamos invitando a todas las personas que nos ayudaron en la Semana de la Joyería. A todos esos que ustedes no vieron, pero que trabajaron incansablemente para que la Semana de la Joyería saliera tan maravillosa como fue. Hoy tenemos un gran invitado porque este invitado se encargó de toda la imagen, todo lo que ustedes vieron, las publicidades, todas esas cosas tan bonitas, las carátulas, las invitaciones, todas esas cosas hermosas la hizo nuestro invitado de hoy. Miguel, bienvenido, es Miguel Vélez. Miguel también es joyero. Miguel, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo estás? Muy bien, feliz ya que te tocará el turno. No, pues muchas gracias. Yo no sé si estoy muy feliz de que me tocara el turno. Claramente sí lo estoy, pero son un poquito los nervios y la pena, pero no hay lío. No, cuál pena. Estás entre amigos, te lo aseguro que estás entre amigos. No, antes, pues, qué bueno que abras estos espacios, justamente como para que nos presentemos. Yo estaba pendiente, pues, de las charlas de las demás personas y no, que yo también haga parte, pues, de la Semana de la Joyería y como tú dices, yo haya estado detrás, es también chévere como contar un poco sobre eso y mi historia y en fin. No, muy chévere. Pues, Miguel, te dejo para que les cuentes a todos un poquito de quién es Miguel Vélez, cómo entraste a este mundo de la joyería. Cualquier cosa, yo sigo aquí, no me voy. De una. Muchas gracias a todos. Listo. Pues a ver, mi historia con la joyería es, yo digo, a veces digo que es curiosa porque no es una historia normal de seguir un camino específico que me llevó, pues, a, digamos, donde estoy hoy, y a veces pienso que es todo lo contrario, que realmente sí es un camino muy bien trazado. Entonces ahora pues le contaba a Lina que contarles casi que como si esto fuera un algo tardeado o una tarde de chismes, un poquito mi historia, ¿cierto? Que es realmente una suma de un montón de experiencias, pues, cortas, pequeñas, algunas un poco más largas, de muchas áreas. Digamos, ahí Lina acabo de decir que yo soy joyero. Yo a veces me considero, pero realmente no, pues digamos que cuando lo pienso con más profundidad, yo no me considero joyero. Yo siento que soy una persona que hago parte del mundo de la joyería, que diseño joyería. En este momento pues me encuentro rodeado de tanto de los artesanos más increíbles y de las personas más maravillosas, que producen, así como las personas que piensan y que trabajan desde un sector público o privado en pro de la joyería, de ese mundo. Y pues, lo que les voy a contar hoy es un montón de chismes, de historias, amo de chisme, de esos pocos años que yo llevo, de experiencia. Yo me considero una persona muy joven y seguiré pensando que lo soy, y realmente lo que yo he logrado acumular y aprender son unos 6 7 años, eh, que para mí realmente son muy pocos. Es mucho más lo que me falta, por aprender y por vivir, que lo que llevo. Pero entonces, bueno, esa historia comienza, pues como comienza la de muchos en los temas artísticos o personas que se dedican como al mundo creativo. Yo desde chiquito tenía un interés y pues como unas habilidades, con las manualidades. Yo hacía, pues, como cosas que hace un niño chiquito, que hace o cartas, o en mi caso pues yo hacía hasta areticas, y tenía cierto espíritu emprendedor que tristemente, pausado por unos años. Esperemos que la pausa pues termine. Pero digamos que esa fue como mi infancia, muy dedicado a artesanías o a manualidades, sí, a pintar, a cosas manuales. Solo que yo nunca lo vi, pues yo nunca vi como eso, ese mundo, como una posibilidad dentro de lo que yo quería hacer como profesional, o de cómo quería pues como crecer, por así decirlo. Igual yo me dediqué al área creativa, siguiendo incluso los caminos de mi mamá. Mi mamá es diseñadora gráfica, y mi hermana estudió diseño de vestuario. Mi hermana es mayor que yo, entonces digamos que yo saqué esa vena, por así decirlo, y pues dije, no, yo voy a estudiar también diseño, eh, y estudié diseño industrial. Digamos que ahí empieza todo ese camino en el área creativa. Pero como les decía, yo entré a la universidad y yo comencé a estudiar diseño, no queriendo continuar esas artesanías, porque para mí ese universo, pues del quehacer manual, era manillas de macramé, eran mostacillas sobre las cosas que yo compraba cuando bajaba al centro con mi familia,
como que yo no visualizaba que ese mundo pues era mucho más rico y mucho más grande de lo que pues una persona de 17, 18 años podía visualizar, o bueno, que yo visualizaba en ese momento. Y a mí la universidad realmente me hizo cambiar mucho la forma de pensar. Yo entré pensando que, pues, que yo iba a diseñar cosas para la industria, que yo iba a hacer, no, pues, yo no ni siquiera me acuerdo qué palabras usaba en ese momento, pero yo decía que yo iba a hacer cosas bonitas, decoración, que yo iba a hacer cosas así. Y digamos que hay una expresión que yo usaba y que todavía uso a veces, que es a fin de cuentas cada vez que me siento como un poco perdido o me sentía un poco perdido en lo que estaba haciendo, y en la universidad me pasó. Yo llegué a un punto en el que me sentía perdido porque yo, digamos, cuando empecé a tomar conciencia de muchas cosas, yo me di cuenta de que esa idea que yo tenía del diseño no era lo que a mí realmente me motivaba, ni lo que me gustaba, ni lo que quería hacer con mi vida. Entonces, entré en esa crisis y digamos que lo que me sacó fue el diseño social. Yo me empecé, pues, o me di cuenta de que existía una parte del diseño, un mundo paralelo, en el que todas esas herramientas y todo eso que le brinda a uno, esa área creativa no se usaba para, digamos, unos beneficios pues, egoístas o de élite o de unos pocos, sino para la sociedad, para la comunidad, para las personas que más lo necesitan, y decidí meterme por ese camino de lleno. Digamos que pues le estoy haciendo como un hincapié en esa parte de la universidad, porque pues si bien uno en la universidad está joven, a mí ese cambio y esa dedicarme a lo social fue como el momento pues el que hice clic con todo lo que me ha llevado a ser lo que soy hoy. Y afortunadamente en la universidad pude tener varias experiencias eh, que bueno, que surgieron, pues primero por lo que les digo de lo social, y lo otro porque cuando hice ese clic, cuando me di cuenta de eso, entendí que realmente el diseño sí se puede conectar con el tema artesanal y con la producción manual, diferente a lo que yo pensaba, pues a la manillita en macramé, o bueno, sin desmeritar las pulseras o los brazaletes de macramé, ¿cierto? Eh, pero sí había un universo, pues, digamos, pensado profesionalmente al que yo podía entrar, al que quería entrar. Entonces comencé a aprender lo que más pude sobre pues, todo ese tema del diseño artesanal, del diseño social. Ahí fue cuando conocí artesanías, ahí fue la primera vez que me enteré de que existía una empresa llamada, o una entidad llamada Artesanías de Colombia. Entré en un amor instantáneo, eso fue amor a primera lectura, que no fue vista, y me acuerdo de muchos proyectos, incluso pues haciendo ahorita como memoria de cosas. Me acuerdo que yo estaba escrito en una revista, Proyecto Diseño, cuando llegaba pues física, y ellos tienen pues, el premio Lápiz de Acero, y la primera vez que yo alguna vez vi algo de joyería, que yo dije, es que la joyería también puede ser parte de ese mundo artesanal social, fue un proyecto, si no es mal, la marca se llama Chancuco, espero que sí se llame así, que se ganó el premio, y a lo que se dedican es, o bueno, en ese momento, todavía lo hacen, pero en ese momento los productos que sacaban eran joyería con reciclaje de llantas, con el caucho de las llantas o de los neumáticos, y con las tapitas plásticas que tienen las botellas, con la partecita plástica blandita, el sello pues del gas que tienen las tapitas por dentro. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo vi esas piezas en Villa de Leyva, yo dije, wow, esto no parece, pues, voy a usar la palabra, esto no parece basura, esto de verdad es diseño sostenible, reciclable en el mundo de la joyería. Entonces, como que hasta el mundo de la joyería, que para mí en ese momento pues era un universo que no hacía parte de lo que yo pensaba o de lo que quería hacer, sí le podía apostar a otros objetivos. En este caso, pues eran objetivos como sostenibles y ecológicos. Entonces, bueno, mi mente comenzó a cambiar de muchas formas, pues comenzó como a girar en torno a esos aspectos. En la universidad tuve la oportunidad de aprender sobre cerámica, porque me moría por aprender sobre cerámica. En este momento tengo un taller de cerámica, pues un mini taller de cerámica acá en la casa. Aprendí sobre tejeduría, que digamos, pues yo tengo una maestra de tejeduría en mi casa, que es mi mamá, pero yo igual lo quise hacer en la universidad, y lo hice. Entonces estaba, digamos, como dándome el placer de aprender
sobre las diferentes técnicas y de lo que componía mi universo artesanal. También aprendí sobre la producción de maderas, pero quedaba uno que era, pues que digamos, la universidad no me lo ofrecía, o no era como tan directo a lo que yo estaba estudiando, que era industrial, que era la manipulación de los metales. Yo tuve la oportunidad de aprender, pues, cómo es la transformación metamecánica, pero yo quedé como con una espinita por dentro de que, o sea, yo no quería saber sobre soldaduras de industria, yo quería aprender sobre soldadura de metales, pues, de joyería o de los metales pequeños. Entonces a mí siempre me quedó como esa duda por dentro de cómo funcionaba la transformación del metal, del oro, de la plata, del cobre, para hacer, pues, principalmente accesorios. Y, y en su momento, pues cuando se llegó la oportunidad, decidí estudiar joyería y ahí fue como cuando empezó todo. Pero entonces, digamos, antes de contarles esa experiencia ya pues en más detalles, estaba no solamente el satisfacer esa necesidad de aprender las técnicas artesanales, como para poder visualizar mejor cómo funciona ese universo y, digamos, convertirme en ese diseñador artesanal que yo quería ser, sino que había otra parte que era, pues, el tema social, los proyectos sociales, que afortunadamente tuve, pues, la oportunidad de hacer parte de varios proyectos. Eh, digamos que el primer proyecto fue con la ANSE, que es la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Ese fue el primer proyecto social, o pues de índole social, en el que pude participar, que fue, pues, un convenio, y trabajamos en Itagüí, eh, con familias en condiciones de pobreza extrema, tratando de solucionar problemáticas que tuvieran. Ahí yo conocí lo que eran los objetivos de desarrollo sostenible, que son, pues, unos objetivos que plantean las Naciones Unidas, para distribuir un poco mejor, bueno, tal vez no distribuir la riqueza, pero sí lograr que todas las personas, sin importar dónde estemos, tengamos como el acceso a lo que necesitamos, a lo básico que necesitamos para vivir. Y, y desde esa experiencia yo comencé, pues, como a desarrollar un amor por trabajar con la gente, por trabajar con la comunidad, por buscar cómo mejorar o cómo aprovechar iniciativas sociales. Después tuve una oportunidad con la alcaldía de Medellín, eh, que también fue una alianza, y ahí esa fue la primera vez que me conocí a artesanos, eh, y fue un proyecto de enseñarles. Éramos un grupo, pues, de varios, y nos encargamos de dar unas capacitaciones a unos artesanos de acá del Valle de Aburrá. Y eso fue un proyecto hermoso. Conocí muchos artesanos, pues, Vivian, Los Marina, miles, pues si los nombro no termino. Eh, pero ahí siguió floreciendo como ese amor por no solo el tema social, sino el tema social con comunidad y con comunidades artesanales. Eh, Otra experiencia que tuve, que fue la primera en la que, digamos, salí a campo, fue con el Magdalena, un proyecto, pues, es decir, completamente académico, de conocer la cultura, no solamente la cultura, digamos, occidental que existe en el Magdalena, pues llamémoslo occidental, como ese estereotipo que muy mal llamamos costeño, y contrarrestarlo un poco con ese acercamiento, pues, indígena que ellos tienen con la Sierra Nevada, que, pues, en este caso específicamente son los Cogis. Y ahí también surgió, pues revivió o continuó nutriéndose un amor que siempre he tenido por las comunidades indígenas, pero entonces ahí hicieron clic de que las comunidades indígenas para mí no simplemente tenían que ser algo que me enorgullece del país en el que nací y en el que vivo, sino algo con lo que puedo trabajar. Las comunidades no están allá y ya, realmente, pues, digamos que uno puede llegar a ellas y uno los puede ayudar de cierta forma. Entonces ahí comenzó mi cerebro a maquinar cómo entrar en ese mundo. Eh, y bueno, como conocí artesanías, yo incluso leo artífices, sí, la publicación de artesanías. Yo leí artículos y documentos sobre las formas de trabajar con la comunidad, sobre los trabajos que ellos hacían, y yo entré en un amor, a pesar de lo que pensara, pues, de miles de cosas. Yo tenía un amor desmedido por artesanías, y yo traté de aplicar. Creo que acá, pues me di cuenta que me pasó algo parecido a lo que le pasó a Mario Reina, y es que yo, como loco, empecé a enviar hojas de vida, empecé a escribir a miles de correos, eh,
tal cual dijo él en su charla, yo creo que hay alguien en Artesanías de Colombia que debe tener la bandeja de entrada con 1 millón de correos sin revisar, porque un niño insistente hasta morir estaba loco porque revisara, pues por tener una oportunidad de la empresa. Y, pero bueno, entonces digamos que estoy mezclando las historias de cómo entró artesanías y de cómo entró la joyería a mi vida, o de cómo entré pues al mundo de la joyería. Y entonces listo, pues eso, como para cerrar esa parte pues esa parte de la historia, yo la universidad la terminé estudiando joyería, y ahí conocí las culpables. Ahora le comentaba a Lina que la palabra perfecta para describirlas son las culpables, de que yo me haya enamorado y de que haya seguido tan inmerso en este mundo, que son Lina Álvarez y Paula Estrada. Ellas fueron mis primeras profesoras y digamos que yo de ellas, pues cuando yo entré a estudiar joyería, yo esperaba pues aprender cómo funcionan los metales, aprender cómo funciona la transformación del metal para la creación de accesorios, que era lo que venía yo queriendo aprender de cada posible material, y quería entender un poco cómo funcionaba la joyería, que yo hasta el momento tenía un pensamiento relativamente negativo, o bueno, por lo menos no negativo, algo con lo que yo no estaba en su momento de acuerdo, y es que para mí la joyería era o tradicional o clásica, o simplemente eran bisutería y accesorios que pues yo ni me daba cuenta, o que no me afectaban pues sí, que digamos no me afectaban porque yo no era consumidor, a duras penas me fijaba si la gente los usaba. Para mí la joyería era sinónimo de plata, de lujo, de éxito, de mostrarse, que es pues, como que en esa onda de lo social, pues eso a mí como que para mí eso no tenía cabida en lo que yo quería hacer en algún momento. Y entonces, digamos, de Lina quería aprender pues, cómo funcionaba el metal, de Paula quería de pronto saber si estaba en lo correcto o en lo incorrecto frente a mi posición con el mundo, con este mundo. Y la verdad, pues eso sí pasó, pero pasó mucho más que eso, porque yo aprendí cómo funciona la transformación de metales, pero yo quedé con un hambre insaciable de aprender más sobre ese mundo. Y por otra parte, por la parte pues como de teórica y de pensar en la joyería, yo cambié mi forma de pensar. Me di cuenta de que yo estaba siendo muy sesgado con esas opiniones frente a este mundo maravilloso, eh, pero no solamente pues me di cuenta que estaba en lo incorrecto, sino que yo quería seguir construyendo una cantidad de argumentos y seguir pensando y seguir cuestionándome miles de cosas que pasaban por mi cabeza. Entonces quedé con un hambre de estar en el mundo de la joyería. Y bueno, entonces como que así terminé yo mi etapa, digamos, pues la universidad, y comencé a trabajar. Estos años que llevo trabajando, por lo menos los primeros fueron, pues ha sido una montaña rusa y ha sido unas experiencias casi que nada que ver una con la otra, pero de todas he aprendido muchísimas, muchísimas cosas. Yo la primera empresa, primero comencé a trabajar en una empresa haciendo proyectos para Ruta N, entonces trabajaba con temas de innovación, con temas de impresión 3D, eh, con temas de programación pues robótica, bueno, con cosas que pues uno diría nada relacionado con joyería o con el tema artesanal. Cumplí uno de mis sueños más grandes en la vida, que fue trabajar para hacer alumbrados navideños. Eh, Estuve haciendo alumbrados navideños donde conocí también a unas personas pues maravillosas, y bueno, pues como les dije, eso fue un sueño cumplido. Pero yo en esa época solo estaba trabajando, ¿cierto? Y bueno, diferentes trabajos, yo trabajaba también freelance, sobre todo haciendo señalética, entonces ahí entra, como yo, pues yo soy diseñador industrial, yo no estudié diseño gráfico, ni publicidad, ni nada de temas visuales, pero siempre he trabajado de una u otra forma en algo que me ha enseñado, ya sea normas, ya sea cómo funciona ese mundo, ya sea sobre impresiones, sobre producción, bueno, sobre temas de imagen en general, que a fin de cuentas es lo que me sirvió para hacer todas las piezas gráficas de la Semana de la Joyería, que es la razón por la que estoy acá. Eh, pero entonces, listo, yo estaba trabajando y decidí que necesitaba continuar aprendiendo. Ese hambre que yo tenía por aprender no solo joyería, sino por seguir aprendiendo, como por seguir ese proyecto de convertirme en un diseñador social, artesanal, lo tenía que nutrir de alguna forma.
y pues así cumpliendo sueños de trabajar en cosas maravillosas como los alumbrados y eso, realmente no, o sea, eso me enriqueció de muchas formas, pero no era con lo que yo me soñaba pues, en un futuro. Entonces tomé la decisión de entrar al SENA a estudiar joyería, a continuar aprendiendo, porque realmente pues yo sabía cómo funcionaba la transformación, pero mis capacidades técnicas no eran muy buenas, ¿cierto? Sobre todo por el tiempo, porque pues, yo estudié muy poco tiempo. Entonces decidí entrar a la escena. No solamente quería pues, el tema de la joyería, sino que quería seguir aprendiendo cómo lograr ese sueño. Entonces decidí también estudiar comunicación y gestión cultural. Eh, Decidí también estudiar filigrana. Eh, ¿Qué más? Esos fueron los 6, yo siempre he dicho que esos son los 6 meses más ajetreados, movidos y locos de mi vida, porque yo no respiré un solo segundo. Eh, y en ese momento salió un contrato, pues me salió la oportunidad, ese sueño de trabajar con Artesanías de Colombia. Entonces, pues esos 6 meses iniciales, eso fue una locura, porque yo los lunes estudiaba filigrana en Santa Fe de Antioquia, eh, con Ana y, bueno, sí, con Ana, pues una maestra maravillosa. Eh, También Nevardo en su momento importantísimo en nutrirme de esa información. Y yo llegaba los lunes, pues, que digamos, pues estando en Medellín, en Santa Fe de Antioquia, a mí se me iba el día entero a desatrasarme porque necesitaba trabajar en Artesanías de Colombia, que estuve trabajando aquí en el laboratorio de Antioquia. Y eso era, pues, digamos, durante la semana. En las noches estudiaba comunicación y gestión cultural porque también quería aprender ese tema de la gestión. Yo seguía haciendo trabajos freelance, yo seguía trabajando con alumbrados, yo seguía trabajando con señalética y los fines de semana tenía el SENA todo el día, sábados y domingos. Entonces eso fue una época en la que yo no respiré. Yo no salí con mis amigos, yo apenas compartía con mi familia. Pues fueron unos 6 meses en donde yo sonreía 24/7 porque yo no podía estar más feliz. Yo cada segundo de mi día, por más ocupado que fuera, yo estaba haciendo algo que me generaba demasiado placer, demasiada felicidad y pues que estaba como en pro de un objetivo que yo tenía y que tengo todavía. Eh, y pues, en resumidas cuentas, yo no podía estar más feliz. Entonces, todo lo que me tocó sacrificar durante ese tiempo no me dolió y nunca me voy a arrepentir pues de esos 6 meses tan ajetreados. Eh, pero digamos que después de esa época, entró otra completamente diferente, porque ya, digamos, mi nivel de felicidad, de ese éxtasis en el que yo estaba, de, pues de temas laborales, de temas educativos, y subió muchísimo mis expectativas en muchas cosas. Entonces yo en vez de retomar como temas, como trabajos o, sí, como en vez de retomar pues trabajos que de pronto no me hicieran tan felices, yo comencé a trabajar como freelance y fue un año larguito en el que yo continuaba estudiando en el SENA, terminé de estudiar comunicación y gestión cultural, pero en vez de dedicarme de lleno a un trabajo, seguí con señaléticas, seguí con alumbrados, comencé a trabajar, durante esa época hice muchos trabajos que también me han nutrido increíblemente en estos momentos. Trabajé mucho con espacios comerciales, con diseños de stands, de diseños de locales, cosas para ferias. Yo conocí Corferia, pero eso fue pues es una historia de que Corferias para mí siempre fue Expo Artesanías. Yo iba a Bogotá 2 o 3 días, me quedaba en el hotel, en uno de los hoteles que quedan al frente, pasando la calle, y mi plan era neta y únicamente ir a Expo Artesanías. Para mí Bogotá pues, no representaba nada diferente del aeropuerto a Corferias, de Corferias al aeropuerto y volver a casa. Eh, y en esa época en que freelancé terminé montando stands y ferias sí, ferias en Corferias. Entonces veía como esa otra cara, que si bien pues no era Expo Artesanías, era otra feria, pero digamos que ahí aprendí espacios, continué aprendiendo mucho sobre imágenes gráficas, sobre normas y comunicaciones visuales, con todo lo que salía pues rodeado de lo que les cuento pues de señalética. Eh, También pues debido a que estudié filigrana y debido a que estaba estudiando joyería en el SENA, comenzaron a salir muchos trabajos freelance de joyería, que esa, digamos, fue como el clic profesional, los primeros clics profesionales que hice con el medio.
Comencé a trabajar para diferentes marcas, diferentes joyerías, a algunas les hacía colecciones, a otras les hacía un par de piezas. Acabo de usar una palabrita que le comentaba otra, ahorita a Lina, y es que muchas de estas experiencias, casi todas las experiencias que yo tuve, por más cortas o largas que hayan sido durante de año y medio, 2 años, fueron completamente tras bambalinas, que es justamente lo, pues, como, digamos, la experiencia con la Semana de la Joyería. Eh, Mi nombre no está, mi nombre no aparece, y yo soy el que está detrás, y así fueron todas las experiencias. Eh, bueno, hice diseños para marcas que trabajan con joyería clásica, hice muchos en filigrana principalmente, y de todo aprendí mucho. Yo creo que esa ha sido una de las escuelas más grandes dentro de lo que soy hoy como eh, diseñador de joyería. También tuve, pues digamos en esa época, monté una marca de joyería que no vio la luz durante mucho tiempo, fue una marca, duró muy poco, eh, porque pues, después surgió algo que mató, digamos, pues que ganaba en frente a qué hacer en ese momento de mi vida. Y bueno, me faltó también, pues, como les digo, en esa época fueron muchísimas experiencias. Estoy como tratando de recordar algunas. Hubo otra también muy enriquecedora que me ayudó mucho a entender cómo funciona pues, el mercadeo y toda la industria de vender a través de la comunicación, y fue que pude trabajar en una empresa de acá de Medellín, bueno, es una empresa nacional, eh, muy grande de bebidas y alimentos, y es un monstruo, bueno, monstruo es una palabra como negativa, es, es una empresa ahí, con un poder que le hace mucha fuerza a todo el tema de mercadeo y de imagen, y digamos que estar ahí justamente tras bambalinas me hizo darme cuenta y aprender muchísimas cosas eh, que me han nutrido pues en ese momento, en lo que soy. Y digamos que esta época, pues les estoy contando como temas laborales y profesionales, pero sin alejarme mucho del tema de la joyería. Yo durante esta época, además de terminar de estudiar eh, en el SENA, yo traté de estar conectado de una u otra forma con ferias, con exposiciones, traté de estar lo más curioso posible con ese universo. Ahí fue incluso donde puse a Titi, que Titi es otra persona pues, que ha sido muy importante en lo que soy yo frente a la joyería. Eh, pues primero porque ha sido una mano y una persona a quien acudir, igualmente que Paula y que muchas otras personas, pero también porque con Titi me ha dado, pues ella como que vive algo que yo mencionado, perdón, como, o he pensado en mi quehacer profesional, y es que la joyería no tiene que ser una persona en un taller o en la mesa y ya, sino que detrás de esa persona sentada en la mesa, detrás de quehacer solitario, hay un millón de cosas que suceden que conectan un montón de personas. Yo al principio pensaba, pues cuando les comentaba que yo no veía la joyería con esos ojos de amor que en este momento lo veo, esa era una de las cosas que yo pensaba, porque para mí, pues, yo quería esa sensación de comunidad, yo quería esa sensación de compartir, esa sensación de estar con gente, y, y en un taller de maderas eso se prestaba, en un taller de cerámicas de pronto se prestaba, pero en un taller de joyerías, en un taller de joyería, para mí eso no era como visible, como muy fácil de reconocer. Y pues Titi ha sido una persona que me ha, directa o indirectamente, me ha permitido darme cuenta de que ese universo es muchísimo más grande. Eh, pero bueno, entonces ese fue todo el recuento de esas experiencias que tuve durante ese tiempo. Comencé con la marca que, como les dije, eh, solo vio la luz un par de meses, porque durante ese tiempo, con mi hambre de conocimiento, o con esa curiosidad de continuar aprendiendo cosas, yo estaba, digamos, decidido a pues, continuar aprendiendo, y hasta hace poco, o bueno, yo sigo pensando que como esa relación entre pues lo que le exige a uno, pero la recompensa mayor está en la educación formal. Pues en este momento ya digamos que pienso un poco diferente, pero en ese momento yo quería continuar con una educación formal, justamente porque quería que pues, toda la dedicación que hiciera tuviera una retribución como igual en cantidades. Y, y comencé a pensar que estudiar, y consideré miles de cosas, consideré
ese camino de la joyería, entonces de estudiar joyería, pues de pronto artística o algún máster o algo relacionado con artes o con joyería, pero también tenía esa otra rama de la gestión, entonces quería también estudiar, continuar con la gestión cultural ya en un nivel más profesional. Y yo comencé a aplicar a universidades en esa época en la que estaba trabajando como freelance y surgió una beca, me gané pues una beca para estudiar el exterior, diseño de productos y pues yo aproveché, yo instantáneamente dije que sí. Eh, yo no sé si hay una luz muy fuerte en la pantalla, Lina, qué pena, estoy matando la charla, mi discurso, pero yo me veo con una luz muy fuerte, no sé si la gente me alcanzará a ver, me comentas, sí, sí. Eh, entonces les Yo decía, creo, no, como la tenías hola, estaba bien. es ¿Cómo que me veo estás? con Está un reflejo bien. Yo gigante creo porque el sol decidió ahí, salir ahí está perfecto. maravillosamente. Listo, de una. El sol decidió salir. Ahí está perfecta. Eh, bueno, entonces les contaba, siguiendo con toda la historia de ese conjunto de chismes de lo que ha sido mi vida, eh, me surgió esa beca para estudiar en el exterior y pues yo dije que sí, yo claramente dije que sí. Eh, Entonces, por eso fue que, digamos que todo lo que estaba pasando en ese momento, los freelance que seguía haciendo alumbrados, la marca, los proyectos que seguía haciendo señalética, los tuve que parar. Todo eso, pues, bueno, los freelance de joyería, pues, que era lo que más me había conectado en ese momento profesionalmente también. Esos los incluso los intenté continuar, pero tristemente terminé abandonándolos porque pues, el estudio, eh, digamos que me consumió en términos de tiempo. Pero entonces, bueno, pude tener esa experiencia eh, de estudiar diseño y digamos que en ese espacio, o la forma en la que yo llegué a ganarme esa beca, pues como para contarles un poquito más cómo fue eso, es porque en ese tiempo yo comencé a cuestionarme muchas cosas. Comencé a cuestionarme como esa relación entre joyería y arte, y entre arte contemporáneo y joyería, esa diferenciación y esas segmentaciones en los tipos de joyería, eh, de cómo podía haber una gestión de proyectos en ese sector o en el sector artesanal en general. La que más me ha, digamos, como lo que más he tratado de trabajar y de pensar es esa diferenciación entre el joyero, o bueno, no esa diferenciación, sino esa idea de que el artista que se dedica a la joyería es un autor, mientras que el artesano o el maestro que se dedica a la joyería es un productor. Y porque existe esa diferenciación, pues cuáles son las bases en las que eso se fundamenta, porque digamos, yo no estoy muy de acuerdo como con muchos aspectos de esas terminologías. Lo que les comentaba de Titi, de si la joyería para mí en ese momento era una cosa muy individual, pero ya realmente no, yo consideraba que no lo era, y me estaba dando cuenta que no lo era, pero entonces, ¿por qué yo tenía esa idea desde un principio? Pues como, ¿qué es lo que me hacía pensar eso? Y qué es lo que ha cambiado. Si el arte contemporáneo realmente pues, es lo que yo pensaba o no lo es. Eh, y bueno, lo que les comentaba es que esa palabra, ese joyero, pues no es una mesa, sino que es un montón de cosas detrás. Eh, y justamente fue como con todas esas cuestiones, todos esos cuestionamientos, todas esas sí, preguntas que yo comencé a aplicar y, y terminé pues yéndome a vivir esta experiencia. Que yo, pues además de tratar de solucionar todas esas dudas, yo lo que hice fue tratar de salir de mi zona de confort lo máximo posible, porque pues yo he repetido las mismas palabras durante toda la charla, pues creo que eso es algo que siempre he tenido y siempre tendré, pero entonces esa curiosidad y ese hambre de saber y de conocimiento que yo tenía, a mí me lleva a pensar, a afirmar que cuando uno está en las situaciones en las que menos cómodo se siente, es cuando más aprende. Por más duras que sean, así salgan mal, es cuando uno más aprende. Entonces yo dije, no, esta oportunidad yo no la puedo pasar como si nada, yo tengo que aprovecharla al máximo, y la forma más fija de que yo aprenda algo de esto, me sirva o no me sirva para algo, es saliendo al máximo de mi zona de confort. Eh, entonces, pues tuve la oportunidad de elegir un tema para unas materias y yo soy la persona más apolítica posible,
Yo a duras penas sé cómo sé cómo se llaman pues, los gobernantes que me corresponde a mí votar, y a duras penas me entero correctamente de la política para ejercer mi derecho al voto. Más allá de eso, es muy poco. Y yo dije, no, acá existe la posibilidad de proyectar lo que yo estaba estudiando de arte. La maestría, bueno, me faltó como contextualizarles un poquito el estudio. Eh, yo quería estudiar artes, pero, bueno, algo relacionado con artes, porque yo siempre he tenido, pues a pesar de mis posiciones o de mis pensamientos que cuestionan un poco lo que es el arte, para mí, el universo del arte, los artistas, siempre ha sido algo a lo que casi que me le quito el sombrero, porque para mí es una capacidad, una forma de pensar, una forma de ver el mundo, una forma de expresarse, eh, que es completamente diferente a lo que lo preconcibía uno, la sociedad, el universo, la familia, todo. Y pues yo siempre quise tener como esa oportunidad de vivir algo de este mundo, así no fuera pues estudiar artes plásticas, sino tocar un poco ese universo para ver qué es, para ver cómo funciona, porque mi educación hasta el momento había sido dentro del diseño y dentro de pues, gestiones y gerencias de proyectos, que son un poco más de pronto esquemáticas y estructuradas, y pues no sé si esas sean exactamente las palabras, pero sí es una forma de pensar diferente frente al quehacer proyectual, frente al quehacer creativo. Y entonces quería hacer algo de artes, estudiar artes, y, pero lo quería con rigurosidad. O sea, a pesar de querer estudiar artes, lo quería que fuera un estudio riguroso. Entonces, pues apliqué a ciertas universidades que, digamos, que respondían un poco a eso que yo estaba buscando, y, y surgió efectivamente, pues, esto que les cuento. Entonces, una de las cosas que componían el plan de estudios era exposiciones artísticas, tal cual un artista desarrollando proyectos frente a algo existente en la sociedad, y yo decidí tomarlo en algo completamente fuera de mi zona de confort, que era la política. Otras experiencias completamente fuera de la zona de confort fue la tesis, mi trabajo de grado fue sobre la espiritualidad, que es algo pues, que yo nunca contemplaba en mí. Yo, así como soy apolítico, soy religioso, eh, y pues yo vinculaba en ese momento mucho, y todavía lo hago, sobre todo por haber crecido en una familia católica, la religiosidad con la espiritualidad. Justamente mi trabajo fue eso, cómo la espiritualidad realmente no responde a unas doctrinas específicas, sino que habla más del ser y del interior, y cómo eso se puede manifestar o mostrar a través del diseño social de productos con comunidad y de productos artesanales. Siempre, pues digamos que mis resultados finales de la maestría no fueron joyería, eh, pero siempre eran encaminados a responder preguntas que habían nacido de todos los cuestionamientos que yo tenía desde que conocí a Lina y a Paula, y me comenzaron a generar un montón y me despertaron ese ser curioso en el interior. Nada, yo voy a pedirles un segundo, que yo solo veo esa luz. Yo Sí, solo ya veo te esa estaba luz. escribiendo. Porque es que ahorita te ubicaste en un sitio y estaba perfecto, Perfecto. pero si te corres para adelante o para atrás, ahí mismo te da el sol y te queda remarcada solo la boca. Si me regala, pues qué pena, yo sé que esto es un envío, pero regáleme un segundo, yo soluciono eso. Dale, tranquilo. Listo, volví. Creo que nada que ver con lo que estaba pasando. Perfecto. Eh, no haberlo hecho antes, pero listo. Retomo lo que les estaba contando, que pues, estaba contando como toda la historia de, de cómo continué pues estudiando, y de todo el tema de salirme de la zona de confort. Bueno, les conté un poco sobre la tesis, y incluso hay una historia pues, muy interesante que fue también muy enriquecedora, que a pesar de haberse presentado toda esta maravilla, toda esta oportunidad de estudiar, eh, y de tener todas estas experiencias con personas increíbles pues, del tema de la política, del tema de la religiosidad y de la espiritualidad, se presentó una oportunidad para un proyecto de tecnología, eh,
que era específicamente sobre cómo solucionar las problemáticas que van a enfrentar, me perdona si soy muy académico como con esto, pero eh, sobre las posibles problemáticas que van a enfrentar las ciudades en el futuro debido a la migración hacia las grandes urbes y de cómo las innovaciones tecnológicas pueden aportar a solucionar como todas las sí, problemáticas o cosas con las que se va a enfrentar la vida en sociedad en estos espacios. Y pues yo, pues claramente eso a mí no me llamaba la atención, a mí el tema de tecnología o innovación en tecnología, si bien me parece una cosa maravillosa y me encanta leer sobre el tema y me encanta, incluso trabajé, pues tuve la oportunidad de estar conectado con Ruta ADN, con todo el tema de innovación, pues no es algo con lo que yo me identifico demasiado. Pero con recomendación de mi asesor de la tesis, yo apliqué y terminé ganándome una beca dentro de la beca para irme a estudiar un tiempo a Corea y eso fue una experiencia también enriquecedorísima y pues como que se las cuento porque pues, estoy como emocionado contándoles todas las historias a modo de chisme, eh, pero también es como para explicarles que realmente mi trayectoria profesional y pues, académica dentro, pues porque para mí ha sido una mezcla constante de estudiar, trabajar, estudiar, trabajar, estudiar, trabajar, realmente es, pues, hay una expresión muy charra, es como una colcha de retazos, es una cantidad de cosas de diferentes universos, de diferentes aspectos que me han nutrido o de las que he aprendido algo, que es un poco pues como dándole justificación a nombre de la charla, que es un paso a la vez, y es, mi vida ha sido, pues digamos, estos pocos años que yo llevo, digamos, afuera o en el mundo, ha sido juntar un montón de experiencias una tras la otra y ver cómo logro conectarlas para hacer algo, ¿cierto? Eh, digamos que toda esta historia pues, de mis estudios no se desliga tampoco de la joyería, como les dije, hay muchos proyectos pues, académicos que traté de responder todas las cuestiones. Y acá es donde les digo algo que les comentaba al principio, mi historia en la joyería no ha sido como la de muchos, que es comencé a producir o aprendí la técnica, monté un taller, monté una marca y eso fue creciendo, fue evolucionando, conseguí pues un trabajo en el tema o comencé a ir a exposiciones. La mía fue lo contrario, yo aprendí, pero yo quedé con un hambre que me llevó a explorarlo desde diferentes aspectos. Y entonces, por ejemplo, en esta experiencia, pues eh, yo tuve la grandiosa oportunidad de ir a muchos espacios en donde se prestaba o, digamos, se movía como este medio. Entonces, pues como contarles ya más específico, yo tuve la oportunidad de ir a Alemania, pero entonces yo dije, no voy a ir en cualquier momento, voy a ir cuando sea la semana de la joyería en Múnich para pues no solamente ir a conocer, sino ir a seguirme nutriendo de este universo de la joyería contemporánea. Luego tuve la oportunidad de ir a España y pues no alcancé a ir a Joya, a Barcelona, porque tenía un evento, tenía otro evento, pero sí fui justo después, el día que se acabó. Yo llegué a Barcelona a perseguir galerías donde la gente que estuvo en el evento seguía exhibiendo o podía encontrarme gente que a lo mejor se había quedado allá como pues para nutrirse de más cosas. Pasó lo mismo con, bueno, otras ciudades que fue mucho pues lo que pude aprender y lo que pude conocer y la gente que pude, con la que pude como establecer contacto y conversaciones que me siguieron cuestionando como no, yo necesito continuar como en este mundo y nació pues un proyecto que hasta el momento solo es un proyecto porque ahí fue cuando volví acá, yo pues volví el año pasado y digamos que toda esa, pues le llamé retazos, pero de toda la cantidad de experiencias, de esa cantidad de pasos que poco a poco fui dando, decidí construir, y es lo que estoy haciendo en estos momentos, es construir un proyecto en el que relaciono un poco un amor pues indescriptible que siempre he tenido por comunidades indígenas, por la tradición colombiana, para ser más específicos con la tradición joyera colombiana, con todas esas cuestionamientos y preguntas que me he generado en los años sobre la joyería contemporánea y sobre cómo se pueden aprovechar como todas las oportunidades que tiene la plataforma de la joyería a nivel internacional o contemporánea, si sea a nivel nacional,
para impulsar, promover, desarrollar o generar proyectos, aprovechar todo ese conocimiento de los maestros y de las comunidades tradicionales colombianas, digamos, pues para generar algo que no está en el mercado, llamémoslo pues, como en esos términos. Ese proyecto, pues como supongo que le habrá pasado a varias personas, fue el proyecto 2020, entonces para mí no fue que mi sueño se murió, es un proyecto que está aplazado, es algo en lo que trabajo poco a poco y que en algún momento verán y probablemente, pues espero que no sea muy lejos de eso, pero el 2020 trajo algo todavía más maravilloso, creo yo, y es que me permitió cumplir otro sueño casi que muchísimo más grande y fue volver a artesanías, pero en este caso no fue volver pues, a los laboratorios, a la experiencia que había tenido, sino que esta vez fue en el Programa Nacional de Joyería. Y pues yo llegué, ahorita le contaba a Lina, pues yo sí llegué con un proyecto en mente y un plan para trabajar, pero eso pues, supongo que es parte de lo que uno piensa cuando está mani vacío, cuando uno está haciendo, pues no quiere decir uno está haciendo nada, pero cuando cambia de un momento de su vida a otro. Eh, pero yo llegué muy tranquilo a Colombia, como a ver qué iba a pasar con mi vida, y se presentó esta oportunidad de cumplir este sueño maravilloso de no solo estar en Artesanías de Colombia, que pues, como ya les comenté, para mí es, pues, es una entidad que solo puedo decir cosas bonitas de ella, sino que ya era con el Programa Nacional de Joyería, con las comunidades joyeras del país, tradicionales, no tradicionales, y hasta el momento ha sido una experiencia increíblemente hermosa, increíblemente enriquecedora. Eh, pues conozco unos artesanos maravillosos que no veo la hora de poder ir a territorio, a que el contacto ya no sea a través de pantallas, sino pues a enseñarles lo que yo les pueda enseñar, a intercambiar el conocimiento que más pueda, pero también aprender muchísimo de ellos, porque pues, si he aprendido toneladas a través de un computador, no me quiero imaginar lo que puede hacer estar en territorio. También tengo pues unos jefes maravillosos, o sea, ni que hablar de Mario, que es una eminencia claramente, ni que hablar de Ángela como directora, Manuela la asesora, persona, Alejandra que ha sido un apoyo súper grande en el tema de moda, pues en el grupo. Bueno, en general Artesanías pues es una escuela maravillosa para mí, y pues es justamente pues haber llegado acá y haber llegado a este programa es lo que me permitió también conocer a Lina, y hacer parte de la Semana de la Joyería, así haya sido tras bambalinas, con todas las piezas gráficas, pero también es pues, una oportunidad maravillosa y ha sido algo súper enriquecedor. Y bueno, creo que realmente esa era como toda mi historia. Eh, sí, eso fue un resumen, ni tan resumen, un conjunto de chismes de, de mi vida, básicamente, de cómo llegué acá, de cómo llegué a la joyería. Incluso les conté un poco como mis planes casi que a futuro. Eh, y no, supongo que preguntas si hay, o qué más les cuento, o qué más les chismoseo. Ahí estoy viendo Joyería Rivero. Miguel, tú no lo sabes, pero me dice la seguridad de que no está equivocada mi vocación tardía. Bendita juventud y su optimismo. Pues, primero que todo, pues gracias realmente. Eh, y sí, bueno, realmente, pues yo cuento la historia muy emocionado, pero es porque esa es mi forma de ser, como de hablar así, y por eso les dije que yo les iba casi a contar chismes como si estuviéramos en un algo, o tomándonos una cerveza pues en el parque, porque realmente es un conjunto de experiencias conjuntas, que pueden ser negativas, pueden ser positivas, pero la idea es, pues, creo que ya usaba muchos como cosas coloquiales, pero es ver ese vaso medio lleno. Entonces, para mí, el conjunto de experiencias, hay unas que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo en este momento, pero para mí eso me ha enriquecido demasiado para lo que soy hoy. Yo tuve un montón de oportunidades, bueno, trabajé mucho con señalética, trabajé mucho con mercadeo, con temas de imagen, que digamos que para yo sentarme a diseñar joyería, pues a lo mejor me han servido, pero para ser parte de la Semana de la Joyería y permitir comunicar a las personas lo que la semana pretende, lo que Lina quería, me sirvió. Entonces creo que uno realmente nunca se equivoca con lo que hace, y es tratar de no ver que uno tiene un trayecto y que uno tiene una vida planeada, sino que uno va un paso a la vez. Es como, como le di a Lina que le pusiéramos a la charla.
Eh, Belkis dice, Miguel, ¿has podido aplicar algo de tu experiencia en robótica a la joyería? ¿Habrá algún punto de conexión? Felicitaciones y saludos de Cuba. Qué buena pregunta. Yo nunca me había, pues esa es una conexión que nunca he hecho. Mi experiencia en robótica realmente es corta. Yo sé sobre principios de programación y bueno, lo que logré, porque el plan de ese trabajo que tuve con robótica, impresión y eso, era aprender los principios para enseñarlos, para replicar y generar unos laboratorios de innovación. Pues ya que me haces la pregunta, yo creería que sí hay formas de hacerlo, sobre todo con automatización de procesos, aunque eso suena muy tan mecánico, pero quedó intrigadísimo acabaste de volverte un maestro en mi vida porque ya me generaste una duda más de las cosas que quisiera seguir aprendiendo. Queda pendiente si algún día logro algo, publicarlo y comentarte cómo puede haber una relación entre esas dos cosas. Me encanta ver cómo va el trayecto. Ahí está Pablo Estrada, una de mis primeras maestras, mentoras y culpables. Y de las preguntas que me he cuestionado sobre el tema de la joyería contemporánea, pues hay muchas, es curioso, hay muchas que yo sí me he generado respuestas, sobre todo en el tema de la autoría. Yo creo que esas son las preguntas que más he logrado, tal vez no responderlas, pero sí tomar una posición. Eh, y es con el tema de si la joyería contemporánea o un joyero contemporáneo definitivamente necesita ser un autor y necesita ser el nombre y la cara de un producto, que pues mi posición en este momento es que no. Si la joyería tradicional, los maestros artesanales, como el caso de Colombia, y las piezas que hacen, por más que vengan de diseños tradicionales, no pueden entrar a un mercado donde las piezas no se usan, sino que se exhiben, que esa es una de las, digamos, como de las conclusiones más, pues diría yo, que más, no sé, más feliz me ha hecho, y es entender un poco esa transformación entre la joya se usa, se viste o se exhibe. Eh, y es un poco la relación que yo tengo de haber llegado a la joyería desde entender el producto artesanal como objeto. Entonces, para mí el producto artesanal se exhibía o se usaba en la casa, pero nunca se usaba en el cuerpo o nunca se vestía. Y, y haber hecho esa transformación de que la joyería, pues, digamos, digamos, desde un inicio o desde una tradición se viste y se usa, pero eso no significa que sea la única opción. Entonces, ¿cómo esa dinámica de interacción con el producto final pues, enriquece un poco el discurso y a fin de cuentas enriquecer ese discurso enriquece la práctica? Entonces ya el joyero no hace por vestir, sino por exhibir, o detrás hay un universo pues de eso. Creo que esas son las que más fuertemente respondido, por así decirlo. Eh, pero eso puede ser una cervecita tardeada de todas esas preguntas, porque eso pues son cosas que a mí me gusta como hablar. De algunas tengo conocimiento y algunas, como les dije, mi experiencia es muy corta. Yo apenas llevo 5 o 6 años en este mundo y es muchísimo más lo que tengo por aprender que lo que sé. Es más, miro que llevo 55 minutos hablando y me pregunto como, de verdad, tenía tanto para decir, no lo puedo creer. Pero bueno, Lina, vi una persona por ahí, una pregunta que pasó muy rápido, no la alcancé a leer, pero era de Nelly Barrios. No sé si por ahí está, pero un saludito a Nelly. Nelly fue de esas primeras, bueno, era un saludito. Ella fue de las primeras personas joyeras que yo conocí acá en Medellín, y fue muchísimo más lo que yo aprendí de ella que lo que ella pudo haber aprendido de mí. Eh, Sobre esmaltes, y es una persona pues maravillosa, entonces como que vi el nombre y quería responder ese saludo. Saludos, hay muchos. Ahorita por aquí no hacen sino, eso es lo más bonito, que hay gente que hace tiempo uno no ve y ve que están conectados y uno, ay, qué chévere se conectó. Ahí estaba también María Socorro, María del Socorro. También vi que la acabaste de poner. Otra persona también, otra de las artesanas que estuvo en mi vida, de los comienzos pues de mi vida profesional. También un saludito, pues, y un abrazo gigante. Qué rico ver esos nombres como conocidos.
Es que, de pronto me salta alguno. Mario también está, pero Mario está siguiendo el live desde mi Facebook personal, entonces los comentarios no salen aquí, me No hay salen a mí. Pero problema. Mario también dejó un saludito por acá. Súper, A ver, un por saludo. aquí. Joyería Rivero. Pucha, no. Quisiera, ojalá la persona de Joyería Rivero nos dijera el nombre, porque por el nombre de la joyería no lo reconozco. Pero. Es Gloria Osorio. Gloria, claro. Otra de esas personas maravillosas que conocí. Ahí está el nombre. Excelente. También un saludito. Creo que. Yo realmente tengo que decir pues, como te dije, hablé 55 minutos de mí, pero realmente lo que yo soy es un conjunto de vivencias con un montón de gente de la que he aprendido cosas maravillosas y todas estas personas que están saliendo acá efectivamente son todos esos discursos, personas, conocimientos, técnicas que han enriquecido lo que soy hoy, que igual pues falta mucho por delante, como también lo he mencionado. Muy interesante tus vivencias, los cursos de programación. Bueno, esta pregunta está interesante. Si en la joyería contemporánea necesitas técnicas o la persona puede crear libremente sus diseños. Yo creo que eso es una de esas conversaciones interesantes que uno puede tener sentado y extenderse, eh, porque si bien pues, la joyería contemporánea, digamos, es joyería, uno se atrevería a mencionar que para uno entender la joyería necesita entender la técnica, que fue un poco lo que yo quise hacer con el SENA. Yo quise entender cómo funcionaba la técnica y creo que creo que en mi caso estuvo bien hacerlo y creo que si muchas personas piensan así está bien, pero yo no quisiera dar una respuesta de que hay que entender la técnica de la joyería para la joyería contemporánea, porque digamos que la joyería contemporánea, si no la vemos como joyería, sino que la vemos como arte aplicado a producto joya, realmente lo que hace es abrir posibilidades en materiales y en procesos que no tienen que estar ligados a técnicas de producción de metal. Entonces, como que ahí entra un poco el punto de vista, como si yo veo la joyería contemporánea como joyería, pero que se sale de la tradición o de la joyería clásica, pues a lo mejor yo sí definitivamente necesito entender la técnica. Pero si yo veo la joyería contemporánea como una pieza de arte que no se exhibe, sino que se usa, pues a lo mejor el discurso y la forma de yo llegar a proponer es diferente. Entonces como que la respuesta es doble. Yo creo que esa se empata con esta otra, que es de Janet, que nos pregunta que en qué momento la joya migra a ser escultura. Yo digo que ya eso es mucho más grande. Eh, Qué buena pregunta y acá voy a volver a decir, yo soy feliz repitiendo, yo en mi corta experiencia yo no me siento en la capacidad de responder esa pregunta, solo de dar una opinión y pues a mí no me parece malo dar opiniones, pero creía que la respuesta real de eso tal vez ni siquiera exista, sinceramente. Yo ahí invito a Janet a que busque la charla de Paula Estrada, precisamente, donde ella nos habla de las joyas ya como una pieza de arte. Entonces, invito a Janet a que revise esa, que Paula es una tesa en esa materia y yo creo que le puede quedar mucho más claro y bien larga que fue ese live y es de los más vistos todavía. Entonces, lo pueden buscar. Por aquí Mario nos dice que también nos está viendo por acá. Mario me asustó diciendo que me hace un montón de preguntas, espero, Y me nada, quedé esperando, aunque si no las hace pues yo feliz, pero iba a ser venganza. sí, sí, va a vengar. Bueno, por aquí Nelly también te dejo otro saludo. Un abrazo para Nelly. Ángela también un saludito. Ahí estoy viendo yo también. A ver. Quisiera saber, quisiera saber su percepción. ¿La joyería seguiría importando tanto aún luego de esta pandemia? Pues ahí claramente se seguirá importando porque hay, pues,
sea, no, a ver, yo no soy un experto en mercadeo ni en relaciones internacionales como para dar una respuesta clara a esto. Lo que sí puedo decir es lo que hay, digamos, las personas que sí saben, que han publicado cómo va a migrar un poco los diferentes sectores, y pues, he leído un poco de cómo va a migrar el mundo de la joyería y el mundo de la moda. Y pues lo principal es que el factor local va a tomar muchísima más fuerza del factor internacional. Entonces, más que preocuparse por continuar con las exportaciones, creo que está en desarrollar o en construir mercado y público a nivel nacional. Eh, pero igual, a modo personal y como opinión, no creo que las importaciones, pues si todo se normaliza, si no pasa nada extraño, más extraño todavía, pues yo sigo optimista y esperanzador de que realmente pues todos los mercados, incluyendo la joyería, van a encontrar un punto de equilibrio y continuará buscando el punto en el que estaba anteriormente, que incluye pues importación. Pues sí, yo creo que la gente en ese momento está siendo muy consciente del consumo local. Sí, No total. solamente, y no solamente por el, o sea, no solamente por la pandemia, sino se están dando cuenta que el artesano en este momento no tiene forma de salir a vender su producto. Entonces, y aparte de los envíos están eternos, uno pide cualquier cosa en el exterior y se está demorando mucho más Sí, de lo normal en llegar. sí, total. Sí, eso a mí me ha pasado con mis compañeros que ya tienen como sus redes sociales en música, mía no es. Me pusieron la música, mentiras. Ahí sí hay, no sé, una orquesta o algo por allá ambientando esta charla, este monólogo. Mentiras, no, ya apareciste tú. Ahí está María del Socorro. No, claramente me acuerdo, yo no me puedo olvidar de las personas que me han enriquecido tanto. Realmente todas las personas que han pasado, pues por las que yo he pasado o que han pasado por las que yo he pasado, y de todas he aprendido algo, y es inevitable pues olvidarme de todas esas personas que gracias a ellas son lo que soy hoy, pues. Entonces claro que me acuerdo, ni modo pues de no hacerlo. No, es maravilloso. Muchas veces uno cuando entra a estudiar, y a mí me pasó en el seno, yo te estaba contando que la tecnología mía fue con profesores. Sí, sí. Yo entré y era maravilloso porque todos te enseñaban algo. Entonces, no solo, Incluso, pues, no, incluso pues es que yo de la emoción me salté mucho, pero cuando estaba pensando pues ahorita como qué es lo que voy a contar, me acordé del Sena, dijo, no, tengo que hacerle un saludito a Widar, a Jorge, a Camilo Izaza, que fueron mis profesores. Se me olvidó hacerlo, aprovecho y lo hago. Es que yo tuve la oportunidad de tener unos profesores maravillosos de los que aprendí cosas increíbles, y no solo ellos, detrás de ellos hay otro montón de profesores, solo que esos fueron los que estaban ahí en el taller conmigo. Y yo estudié con gente de Antioquia, con joyeros de años de tradición que simplemente por cosas de la vida necesitaban la certificación. Entonces, yo los lunes me iba hasta Santa Fe, Antioquia, a estudiar filigrana, pero ellos se venían los fines de semana a estudiar la técnica con nosotros, la tecnología con nosotros. Y ahí fue donde conocí justamente a Ana y a Leonardo, que también son unos maestros increíbles, pues que no puedo evitar mencionar, de todo ese universo de personas que tengo en mi cabeza, pues. sí, sí, eso es lo más maravilloso. Yo tuve el placer de estudiar con Guidar. Guidar es de las personas más amables y más abiertas. O sea, es maravilloso. Por aquí, y se están haciendo ya venganza. Ay, Mario, una anécdota de sus viajes. Eh, pues hay muchas. Pues, Pero yo ¿sabes? creo que Tengo, como la de Mario, no. no, claramente mis experiencias no son como las de Mario, y, y yo quisiera responder esta pregunta en unos mesecitos, bueno, un par de añitos, que pueda contar sobre experiencias que haya tenido con comunidades colombianas, ¿cierto? Porque creo que el amor que siento pues, como por todo el quehacer artesanal colombiano y por la joyería colombiana, me encantaría que no solamente fuera de conocerlos, de saber cómo funcionan,
de cómo venden, qué productos hacen, sino de haber vivido una experiencia con ellos, de haber estado allá, de haber desarrollado productos con ellos. Entonces prometo responderla en otro momento cuando tenga una experiencia nacional, pero para no dejar de responder, pues sí tengo experiencias por fuera cuando estaba estudiando pues en Inglaterra. Es muy curioso, uno siempre tiene como, en el mundo de la joyería, si uno no busca los clientes aparecen, y como yo estaba estudiando diseño de producto, pues realmente lo que yo no estaba estudiando joyería, yo estaba aplicando conocimientos y estaba investigando sobre joyería, y la universidad tenía unas facilidades maravillosas y un taller de joyería increíble. Y me acuerdo que después de un par de favores de unos amigos, ay, se me zafó tal cosita, me la puedes pegar en el taller, que realmente fueron dos cosas que se dañaron, las puedes soldar, me convertí en un arreglador de piezas de joyería en Inglaterra. Y entonces toda la gente que no quería pagar para que le arreglaran las joyas y me conocía, era como, Miguel lo hace porque le encanta ir al taller a ensuciarse. Y claramente yo amaba ir al taller a ensuciarme, a que las manos me olieran a metal, a usar las lijas y las limas, que lo extraño increíblemente. Incluso pues yo en este momento no tengo taller, pero lo extraño de forma absurda. Y el plan justamente de este año es comenzar a montarlo, porque no siento que me hace falta tener las manos sucias. Entonces, digamos que es una historia, pues de pronto no es tan divertida ni nada, pero es una anécdota de que me convertí en, así como lo era acá, porque todo el mundo, mi mamá, mi familia era como, necesito hacer tales piezas, tú las vas a hacer por mí porque así vas a aprender. Pues allá lo que pasaba era, tú me vas a hacer pues, esto porque yo sé que te divierte y no tengo plata para arreglarlo. Pero es que se nos pasa a todos con la familia. Ay, es que Sí. se me reventó esta cadenita. Ah, Sí, lo que le contaba ahora a Lina, de que cuando empecé a estudiar, claramente, pues yo estudié en el SENA, afortunadamente pues la educación no tiene costo, los costos que uno tiene son de materiales y bueno, de herramientas y de cosas. Yo fui muy de buenas porque pero mi mamá se ganó la lotería cuando yo empecé a estudiar lotería, porque ella es una coleccionista y una acumuladora y tiene millones de cosas, tenía cosas que no sabía si eran oro, si no eran oro, cosas de plata, cosas con unos baños terribles que ya lo quería cambiar, cosas sucias, quería fundir miles de piezas, quería hacer miles de regalos, y todo me lo entregaba y yo le decía como, lo siento, pero eso tiene un valor. Y entonces yo hacía intercambios con mi mamá, no sé si fue muy aprovechado o qué, pero le decía como, listo, arreglar esas tres piezas implica que lo que sobre, la limalla, lo que sea, es mío. O cuando era plata, entonces me decía, pero eso le vale 5 gramos de plata. Entonces yo al final estudié joyería casi que gratis, pues, porque casi que mi mamá me patrocinó el estudio. pero eso es chévere y es lo más bonito del SENA y también los patrocinios. Yo tuve la fortuna de ser patrocinada en la técnica. Una empresa me pagó por estudiar. Excelente. Y eso es algo que la gente no sabe mucho del SENA y es que si uno puede aplicar al patrocinio y te pagan por estudiar. Por estudiar. Y trabajas Entonces, entonces después. y ya después vas y haces la práctica ya. Yo no la hice Ok. por diferencias con la empresa. Entonces me Está pagó otra. bien. Pero sí, a uno le pueden pagar por estudiar, entonces para que los que les interesa el SENA estén pendientes, que el SENA tiene muchas ventajas. Otra anécdota, pero esa sí es, como les dije, chisme, pues que me acabo de acordar porque acabo de volver a leer la pregunta de Mario. Cuando fui a la Semana de la Joyería Contemporánea en Múnich, en Alemania, pues fui unos 4 días, si no estoy mal, y hice un itinerario lo más apretado del universo porque yo quería ir a la mayor cantidad de exhibiciones, a la mayor cantidad de aperturas, de eventos, y el último día me pasó algo muy curioso porque esto sí es completamente en confianza, pero no hay problema. Fui a una exhibición de un grupo de joyeros chilenos que pues, en una galería montó una exhibición, y llegué muy temprano. Era el último día, yo ya incluso me fui con el morral para devolverme, porque ese día pues volaba por la tarde-noche, eh, a mediodía, sí, perdón, a mediodía, y entonces yo llegué muy temprano a la galería,
los conocí, pues terminamos hablando español claramente, entonces como que como esa relación ahí de latinos terminó que ellos sacaran pisco y yo a las 9:30, 10 de la mañana, sin haber desayunado, estaba tomando piscos con unos chilenos en una galería, lo cual pues fue una cosa pues fue muy bonita y muy bacana, pero yo resulté muy prendo al punto de que yo perdí el avión. Entonces, esa es una historia curiosa, pero bueno, fue un día más de estar en Múnich lleno de galerías, entonces a fin de cuentas fue algo muy bueno. Pues, Cosas que pasan, ¿quién te cosas que manda? pasan. Uy, esa pregunta es para mí. ¿A qué invitado te gustaría ver en la próxima semana de la joyería contemporánea? Perdón, de la joyería colombiana. No, pues es que hay una lista interminables, interminables. Voy a dar una respuesta. No, pues iba a decir respuesta de reina, pero no es respuesta de reina, porque pues sí me gustaría ver a muchísima gente, pero si hay algo que a mí me gustaría como darle voz, y es pues no solamente las personas tras bambalinas como yo, sino a personas que de verdad, a pesar de estar tras bambalinas, por así decirlo, tengan una trayectoria mucho más enriquecedora, pues ya sea en aspectos específicos. Entonces, pues se me ocurren, por ejemplo, mis profesores del SENA, que si bien se han dedicado, digamos, a la educación, y digamos que ha sido, pues, que no ha sido un ejercicio o su trabajo profesional no ha sido mostrarse, dar charlas, pero han estado conectados y han aprendido de muchísimas cosas que sería muy rico conocer. Entonces, como todas esas personas que el nombre solamente es conocido para pocos, pero que realmente pues el afecto y el conocimiento es imposible pues, no aceptarlo. Total. Es que uno no se imagina la calidad de profesores que hemos tenido y toda la gente que ha pasado por manos de ellos. Y pasa lo mismo digamos, las comunidades artesanales que atendemos con artesanías y bueno, todas las demás, incluso las demás, que fue lo que hizo Mario, por ejemplo, con la charla del papel de la mujer, y es darle voz a personas que uno no normalmente no entiende, pues, perdón, que uno no relaciona con esa idea de la semana de la joyería, sino que es que estaba pensando que les estaba contando historias de por fuera, porque realmente pues, bueno, les estaba contando, por ejemplo, lo de la semana de Alemania, es una semana maravillosa, es una semana increíble, es algo donde uno aprende mucho, pero allá pasaba algo con lo que, pues, allá yo también me ayudé a responder una de esas preguntas que yo siempre me he cuestionado, y es si de verdad la joyería y la joyería contemporánea necesita tener un autor. Que ferias como esta, en un 99% son así, la joyería tiene un autor, pero esa no es la realidad, esa no es la realidad del mundo. Eso es simplemente porque las personas que están en la pantalla, las personas que están en la feria, las personas que salen en el panfleto, tienen un nombre y un apellido reconocido, pero es que detrás hay un universo de personas como las mujeres de las comunidades joyeras colombianas, donde pues, la joyería es un papel principalmente masculino, que están ahí y que normalmente no están escuchadas. Entonces, invitados para la próxima semana de la joyería colombiana, todas ellas que nunca han tenido voz en estas cosas. Ojalá, hay que empezar a trabajarle y no solo en la semana de la joyería, sino que yo, por ejemplo, hablaba con Mario que muy chévere, ya cuando ustedes empiecen a ir a las comunidades, poder mostrar todo eso que pasa en las comunidades, el día a día de ellas, porque ya es muy diferente, es que ustedes estén allá y poder mostrarles a todos que es un trabajo muy bonito que ustedes hacen, ese acompañamiento. Total, pues más anécdotas, ¿sí ve Mario? Más anécdotas, cuando yo empecé a estudiar, pues cuando me inscribí a estudiar filigrana en Santa Fe de Antioquia, yo tenía una imagen de que yo iba a estudiar con la misma lógica con la que yo estudiaba en Santa Fe de Antioquia. Perdón, aquí en el SENA, en Calatrava. Un salón, digamos, pues, respondiendo a una cantidad de requisitos de dónde está el sistema de fundición, dónde están las mesas, unas iluminaciones X, pues como la educación que yo he tenido en Medellín. Cuando yo llegué allá,
y me di cuenta de que realmente pues el universo es diferente, hay que trabajar a cielo, pues es mejor trabajar en un espacio abierto por el calor, pero que el espacio abierto tiene que tener sombras porque soldar con el sol es una cosa completamente diferente. Entonces los talleres, todos los talleres que conocí, el espacio, el lugar, la casa era completamente diferente a lo que yo me imaginaba. Yo decía, pucha, quiero venir acá todos los días a, así sea, a soldar o a sacar hilo o a lo que sea. Y creo que Monpós, yo en Monpós pues no he estado entrando a talleres ni nada por el estilo, pero sé que es increíble, es incluso más exagerado de lo que es Santa Fe de Antioquia, porque pues digamos las personas han encontrado la forma de trabajar con referente a lo que hay. Entonces, pues yo les doy el ejemplo del calor y del sol, pero detrás de eso hay otro montón de cosas. Entonces, puede ser como en Chocó la naturalidad de manejar oro, porque hay mucho, es completamente diferente a lo que yo estoy acostumbrado, que para mí un gramo de oro es como una tonelada de oro en la mano, mientras que hay partes en donde 5 kilos de oro es como el mercado. Creo que eso es muy bueno, pues son como cosas que se me ocurren en ese momento, pero creo que eso sería como esas cotidianidades que uno no ve y que sería bacano mostrar. No, es que yo me quedo, a mí a veces se me acumulan como que también las ideas y como que quiero hacer de todo, pero vamos, al menos pues, estamos mostrando y estamos haciendo este espacio, como tú decías, a mostrar que es que solamente el evento no solo fui yo solamente estaba en la pantalla, yo me encargué de las retransmisiones, de lo que normalmente me encargo, pero detrás hay un mundo de gente que son los que ayudan, los que apoyan, el que pasa el contacto, el que dice yo tengo esos amigos y esos amigos hacen que todo se vaya creando y se vaya haciendo algo tan bonito y eso es lo que hace la comunidad y el que estemos unidos. Entonces, ojalá podamos Total. seguir mostrando todo esto. Aquí Claudia me pregunta que se puede realizar joyería contemporánea colombiana con Corpo Jova teniendo un sello colombiano. Ojalá a futuro podamos llegar a ese punto. Por ahora yo voy como desde un paso a la vez. Ya hicimos una comunidad muy grande que nos ha permitido muchos proyectos y muchas cosas bonitas. Ojalá podamos continuar con ellas y con muchos proyectos más. Total. Citando ahí un poco a Titi, ahí, primero hay que construir comunidad y efectivamente pues eso es lo que Corpo Jova está haciendo. Y gracias Lina por ponerte la 10 la 1000 la 1.000.000 con todo esto de construir comunidad. Es con el mayor gusto. A ti muchísimas gracias. Yo no me quiero despedir hasta mostrar. Este es tu Bueno, esto lo portafolio. mencionamos con Lina. Pues como yo siempre he sido tras bambalinas, como yo siempre he sido como esa parte detrás, y yo no he tenido un taller de joyería en el que he producido, pues es muy curioso porque yo no tengo un Instagram que les pueda mostrar lleno de imágenes. Lo único que tengo así es un portafolio que pues, hay muchos proyectos que tristemente no los puedo poner a mi nombre, entonces no están, pero ahí hay algunas cosas que de pronto pues pueden chismosear. Hay unos proyectos muy recientes, hay otros que sí son ya de unos añitos y que merecen una actualización, pero bueno, algo como por si quieren ver un poco. Yo no me quedo con las ganas, a todos les hago el chisme. Se me vienen con las manos vacías, pues no. Sí, ahí hay proyectos, pero hay de mobiliario, hay de espacios, como les dije, mis experiencias, pues como que mi experiencia en el medio hay de todo, hay desde joyería hasta pues productos en barnilería con Jericó. Entonces, con Jericó Antioquia y bueno, muchas cosas. Ahí, por ejemplo, esas fotos son todas las personas que les mandé saludito. Esas son unas piezas que desarrollé con Eli Barrios, las últimas de abajo azules, esas últimas son de Socorro, Corea del Socorro, perdón, Vivi es la de la mitad, bueno, todas esas fueron las primeras asesorías que yo hice, unos trabajos en conjunto con artesanas de acá del Valle, de Aburrá. Alumbrados navideños. Yo les hago investigación, que ni crean. Eso. Las primeras, Cena, producto Cena.
¿Qué más hay? Ya ahí estamos en portafolio académico universidad hace 6 años. Nos fueron las cosas que hice en la universidad. Ahí es donde ahí fue cuando apareció Lina Álvarez y Paula Estrada en mi vida. Hermoso ese anillo. Las piezas, sí, esas piezas son. Yo todavía las veo, claramente hay muchos errores, claramente pues. Esa fue mis primeras piezas de diseño pues, que yo diseñé de joyería y claramente hay muchas cosas que les cambiaría, pero yo todavía las veo y me gusta. No, o sea, este es de todo mi gusto. Ese y el de arriba es el mismo, ese era joyería Y tiene transformable. movimiento. Exacto. Y lo mismo los dos de arriba, es el mismo producto, pero se abre. Ese y la de encima. Ay, wow. Sí, ese proyecto es bonito. Pues, o por lo menos todavía lo veo bonito. No, es hermoso. Es que no te quites mérito, tú eres joyero. Eso también son proyectos académicos. Sí, está claramente está en orden cronológico, entonces ya vamos hace 5 años, hace 6 años y medio. Esos fueron unos sets para tejer joyería que desarrollé también estando en la universidad, para enseñar, como para pasar un poco, no de generación en generación, sino como para que la gente respetara, pues, conociendo las dificultades que tienen las diferentes técnicas de Magdalena, que es el repujado, el tejido de las mallas, y ya se me olvidó el otro. Digamos, como que sintiera un poquito más de respeto por eso. Eso también fue un proyecto de diseño con Vivian, un proyecto donde se trató de hacer la mayor identidad Valle de Aburrá posible. Que Vivian es pues, también una joyera de acá, de Medellín. Proyectos de cerámica. Nos están amenizando el live. Se escucha mucho. Ese fue el que les comenté al principio de la experiencia con el ANSPE, con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, que desarrollamos 3 proyectos en el que yo estuve principalmente involucrado. Trabajamos, digamos, con 3 aspectos principales. Ellos, pues, si a alguien le interesa como ese tema, puede buscar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y nosotros trabajamos con 3, principalmente uno es el tema de aseo, pues en resumidas cuentas es el aseo. El otro es sobre la acumulación y cómo la acumulación impide las dinámicas en el espacio, que es para el que está desarrollado este mobiliario. Y el otro tenía que ver con siembras y con, se me olvidó cuál es la palabra, pero de cultivos pues para el autoconsumo. Pero súper bonito ese proyecto. Ese proyecto, sí, yo por eso les hice como hincapié al principio como en mis experiencias en la universidad, porque pudieron haber sido hace mucho tiempo, yo pude haber estado pues, aún más joven de lo que estoy en este momento, pero yo siento que fueron unas experiencias demasiado enriquecedoras. Y el haber hecho los convenios con, pues en este caso esta agencia, en el otro con la alcaldía, hacía que pues, el proyecto, a pesar de ser académico, de una persona de 19, 20, 21 años, tuviera una rigurosidad mayor y a fin de cuentas, pues las comunidades en este caso, pues efectivamente ganaran algo y nosotros ganáramos muchísimo más de lo que podíamos ganar con simplemente estudiar. Entonces, por eso, pues los proyectos, por más viejos que sean, yo los menciono. Creería que ese es el último, ¿no? Sí, yo creo que ya. Ah, eso también son de cerámica. Sí, productos de cerámica. Uf. También, pues desde ya. Hola. No, que yo igual también les voy a dejar todos estos links, no se preocupen, para que puedan entrar a chismosear. De una. Este es que un kit de la Cruz Roja. Es un horno solar. Eso era pensando en la atención
que hace pues la Cruz Roja y las diferentes entidades cuando hay desastres, pues como para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas vitales mientras soluciona la crisis. Entonces era un horno solar para permitir la cocción pues, de los alimentos. Y súper chévere. Porque yo los he visto, pero de madera gigantes. Sí, ese era uno portable, pues porque ahí el proyecto era incluirlo en la canasta, en los mercados que entrega la Cruz Roja, como en esos auxilios. Tejeduría, una lámpara. Me encanta. Ese sí creo que es el primerito, pues. Sí, ya no. Era la última. Ese era el último. Súper. No. Ya. Que tienes, mira, no, ahí te pusieron que tienes un montón de felicitaciones. De Nelly, María Claudia, súper. Voy a empezar a pasarles. Igual les voy a dar el Instagram, el correo electrónico, sea que se puedan comunicar, sea simplemente para escribirle porque lo tiene privado. Pues es que pasa lo mismo como con el portafolio, pasa lo mismo con imágenes en general, mi vida ha sido otras bambalinas, entonces pues mi Instagram realmente no es que sea una colección de fotografías de proyectos, sino que pues ha sido fotos personales, entonces está privado, pero claramente si alguien se quiere comunicar conmigo y lo quiere hacer a través de Instagram, lo hace. Si de pronto tienen una cuenta que es, digamos, no sé, pues, ventas, autos 2019, probablemente yo no voy a saber quiénes son, entonces me escriben un mensajito como no, yo te vi en la charla, entonces de una pues los acepto. Tranquilo, a mí me pasa igual, yo te estaba contando que, por ejemplo, mi Facebook y mi Instagram son personales, entonces muchas personas me dicen, pero te pego amistad, yo pídeme amistad en Facebook, Corpo Jova, que ahí con mucho gusto, porque no, vas a encontrar solo cosas de lactancia. O de mamás. No, a mí me pueden agregar, me pueden enviar correos, pues, como la forma más directa si quieren, pues como no sé, algo laboral o algo así. Si quieren simplemente mantener el contacto, pues tranquilamente me pueden agregar a Instagram. Si no les contesto, pues me escriben un mensajito. Facebook yo no lo reviso, tristemente, como que lo mantengo ahí porque uno lo necesita en muchas ocasiones, como por ejemplo en esta, que lo necesito. Pero yo Facebook no lo reviso y pues es que llevo por ahí 5 años sin meterme a Facebook. El pasa es que muchos de los jóvenes migraron a Instagram y a la gente se le olvidó que muchos otros se quedaron en Facebook. Por eso yo sigo haciendo los lives desde Facebook, porque para algunos entrar los lives de Instagram no son tan fáciles. No, sí, no, total. Sí, no, Instagram hay que perdón, Facebook hay que tenerlo, pero creo que me espera una revisada de solicitudes y de mensajes y de cosas. No, ojalá que sí. Miguel, otra vez infinitas gracias por aceptar, por haberme soportado la semana de la joyería, todos los cambios, todas las cosas. Igual era aprender también porque, como tú sabes, nosotros hemos manejado una imagen que venía como desde lo que nos habían dejado y aceptar y cambiar otros colores, a otras paletas, entonces fue también un aprendizaje muy bonito para nosotros. Yo estoy tratando de seguir la línea que me dejaste, en serio. Yo me he dado cuenta. Yo trato de seguir esa línea, como de no devolverme, entonces, de verdad, muchísimas gracias. No, Lina, antes gracias a ti, pues, no solamente por la semana de la joyería, sino también por esto y probablemente por miles de cosas que te vas a seguir agradeciendo por lo que te dije, por estar dándosela toda a construir comunidad. Y pues también gracias porque, pues, como les dije, digamos, esa experiencia y ese conocimiento que yo tengo del mundo gráfico, si bien yo no lo voy a aplicar diseñando una joya, pues que haya tenido esta oportunidad de apoyar la semana de la joyería con eso, pues es enriquecedor y pues es maravilloso. Y yo he visto que has adaptado cositas de lo que hicimos durante ese tiempo y pues excelente. Sí, estoy tratando, yo sigo tratando críticas, yo aprendo de todos, seguiré aprendiendo todo el tiempo. Hablando de aprender, seguimos a las 6 de la tarde con el taller de compartir. Yo les voy a recordar a todos que no es un taller de especialistas. O sea, no esperen ver personas especialistas, somos joyeros normales que nos reunimos un rato a hablar de un tema en específico. Está abierto para todo público, no le niego la puerta a nadie. El que se inscriba puede hacer su actividad tranquila y libremente.
Entonces, no esperen que van a entrar y es que esa persona no es especialista. Lo siento, es un joyero que quiso hablar de un tema o enseñar algo que sabe hacer o que ha estado haciendo en su taller y vio una oportunidad de compartirlo con otros. Entonces, son bienvenidos. Es un rato agradable los sábados a las 6 de la tarde. Entonces, no se lo pierdan. Les recuerdo, para los que no se conecten a las 6, aprovecho y les recuerdo que el martes tenemos la granja de perlas desde México, desde las playas de La Paz, México. Entonces, va a ser una experiencia muy bonita ver cómo es que son estas granjas, cómo se cultivan, de dónde vienen las hermosas perlas con las que trabajan mucho. Entonces, no se lo pierdan martes a las 6, a las 4 de la tarde. Y ahorita a las 6 nos volvemos a ver, Miguel, otra vez. Gracias a todos, muchas gracias. A ti y a todos los que estuvieron ahí conectados y los comentarios y los saludos y las preguntas y todo. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Chao.